Este 1 de junio, todos los mexicanos estamos convocados a las urnas para poder elegir a distintos funcionarios del Poder Judicial, es decir, ministros, magistrados y jueces. Sin embargo, muy a pesar de que dichas elecciones se celebren en estricto apego a las normas y lineamientos de nuestro sistema electoral, el concepto mismo de llevar a cabo una elección popular para el Poder Judicial es un concepto errado, que lejos de constituir un ejercicio democrático, es precisamente todo lo contrario, un ejercicio antidemocrático. Pero antes de explicar por qué la presente votación es antidemocrática, veamos por qué el Poder Judicial históricamente no se ha elegido a través del voto de la gente. El Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo conforman la división de poderes que la doctrina liberal del pensamiento ha concebido para poder reducir el poder y el control del Estado, aquel leviatán que atenta contra las libertades individuales cuando no se le controla. En este sentido, para que puedan realmente cumplir con su finalidad, los poderes de la Unión deben de ser independientes entre sí, además de fungir como contrapesos, es decir, si en un momento dado alguno de estos poderes pretende abusar o exceder sus funciones, los otros dos poderes deben contar con la capacidad de frenar esas pretensiones autocráticas. En este contexto, ¿cuál es entonces la función del Poder Judicial? Desde luego, la impartición y administración de la justicia, velar por los derechos constitucionales, humanos e internacionales que nuestro Estado mexicano ha suscrito y ratificado. Pero precisamente, en aras de poder cumplir con esta función, las resoluciones que emanan del Poder Judicial no responden a los intereses del Poder Legislativo, tampoco del Poder Ejecutivo. Más aún, las resoluciones de nuestros jueces no responden a los intereses populares o particulares de los individuos, es decir, a diferencia de la clase política, que abarca a los funcionarios del Poder Legislativo y Ejecutivo, quienes siempre están pendientes de los sentimientos y opiniones del populum, un juez, como parte del Poder Judicial, no debe resolver los conflictos tomando en cuenta la opinión pública. De hecho, debe hacer exactamente lo contrario, puesto que la justicia debe ser imparcial y objetiva, ajustándose únicamente a lo que establecen nuestras leyes, Constitución, tratados internacionales y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección popular de nuestros diputados, gobernadores, senadores y presidente tiene un sentido democrático a través del principio de representación popular, en la que, de acuerdo a la tradición griega, los ciudadanos tenemos derecho a designar a un funcionario público quien, en teoría, va a representar de manera común a nuestra voluntad y opinión como si estuviéramos presentes en las tomas de decisiones que son importantes para la República. Ese es el sentido de que puedan ser votados y electos a través de nuestro voto popular. Sin embargo, no es así para el caso del juez, pues al momento de desempeñar sus funciones, no lo hace atendiendo o representando a un grupo de la población, pues como ya hemos mencionado, su función será la de interpretar la ley y emitir una resolución que sea imparcial y objetiva, favorezca o no favorezca a las personas que voten por él, esto en un escenario en el que fue electo de manera popular. Finalmente, la presente elección popular de los jueces constituye un ejercicio antidemocrático, porque para que una elección realmente pueda ser considerada bajo ese término, se deben cumplir una serie de requisitos que conforman a las auténticas democracias. Por ejemplo, que los aspirantes al cargo cumplan con condiciones mínimas de equidad respecto de su competencia, que el órgano encargado de las elecciones sea imparcial y no esté influenciado por los intereses del gobierno y el partido político imperante. Pero el más importante para el caso que nos atañe, que el voto emitido sea verdaderamente libre. Y para poder hablar del voto libre, tenemos que exigir, como mínimo, que el individuo que está votando sepa qué está votando y a quién está votando. Y es en ese aspecto cuando la elección popular de jueces no cumple con los requisitos para que los ciudadanos puedan votar libremente, pues de entrada, existe un gran desconocimiento del ciudadano mexicano por cómo está conformado el Poder Judicial, cuáles son las funciones que desempeñan las distintas autoridades judiciales, o siquiera, cuáles son las diferencias entre las diversas ramas del derecho. No es una cuestión de ignorancia del pueblo mexicano, a pesar de que todos estamos de acuerdo en que fomentar una mejor educación y una búsqueda autodidacta de la información es indispensable. En realidad no es obligación de los mexicanos saber cuáles son las funciones y atribuciones de nuestras autoridades judiciales, pues se trata de un conocimiento técnico que es propio de los profesionales versados en derecho. Al momento de asistir a las casillas de la votación, la realidad es que nos vamos a encontrar con boletas indescifrables para el ciudadano común, teniendo que elegir entre 15, 20 o 30 cargos distintos con sus respectivos candidatos, por lo que, en la práctica, se tratará más bien de una elección que en el mejor de los casos resultará azarosa, rompiendo por completo con el concepto mismo de democracia,
pues quien elige lo que sea, no está eligiendo nada. Este 1 de junio vamos a ir a nuestra casilla, que vamos a revisar como siempre en dónde está la casilla, y nos van a entregar 6 boletas. Van a venir los nombres de quienes están participando como candidatas y candidatos del judicial. De este lado vamos a poder votar por 5 mujeres. Esta es la segunda boleta, Tribunal de Disciplina Judicial. La tercera boleta es para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Luego viene magistradas y magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral. La elección judicial en México tendrá las boletas más complejas de la historia, y es que se va a votar por género y número de lugar, con más de 602 millones de boletas diferenciadas por colores y especialidades. Los capitalinos podrán elegir entre 613 candidatos a cargos del Poder Judicial local. Durango tendrá 3 elecciones el 1 de junio. La segunda, la elección del Poder Judicial de la Federación, y la tercera, la del Poder Judicial local, donde se elegirán a magistrados y jueces. En Quintana Roo se elegirán 9 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, 3 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y 105 jueces. A pesar de todo lo previamente dicho, la discusión de este tema, que le correspondía a la ciudadanía y a nuestros diputados y senadores, ocurrió hace casi ya un año. Este 1 de junio no tenemos más opción que informarnos bien sobre los candidatos, anotar en una hojita su nombre, su número y su cargo judicial, para no perdernos en las boletas el día de las elecciones, así que lleven listos sus acordeones. Algunos aspirantes a los cargos son compañeros y antiguos profesores que personalmente respeto y admiro mucho, y sé que si las presentes elecciones les favorecen, desempeñarán la función judicial con la más completa dignidad y honradez. Pero en el fondo, incluso ellos estarán de acuerdo en la presente disertación académica que acabo de plantear, y que a estas alturas ya solo queda como una advertencia para el resto de los países latinoamericanos, porque a México le va a tocar votar a sus jueces.